por Aval Buró y Tus Finanzas, junto con ASOMIF, Cámara de Comercio de Quito y Revista Gestión Digital. La Semana Mejora tu Score tiene el objetivo de despertar la conciencia de los ciudadanos sobre lo que es el score de crédito, cómo tener un buen score crediticio y cuáles son sus beneficios. Se trata de 5 días en que se habla del score de crédito, el crédito, las finanzas personales. A continuación, la agenda de hoy. El tema que nos invita hoy es del ecuatoriano y su score y la inclusión financiera. Nuestros expositores de lujo son la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, y Patricio Chanabá, Director Ejecutivo de ASOMIF, Asociación de Instituciones de Microfinanzas. Al final de las exposiciones tendremos la ronda de preguntas. Solicitamos que cualquier inquietud o comentario lo dejen por escrito en el chat. Después terminaremos con este conversatorio y respondiendo cualquier consulta. En este momento tengo el honor de presentar a la doctora Margarita Hernández Naranjo, Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Es doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador con un MBA internacional en la Universidad de Economía y Ecología de Alemania. Ha desempeñado varios cargos de alta responsabilidad en organismos de control del sector financiero. Desde la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se destaca su labor en diferentes cargos como intendente del sector financiero popular y solidario, asesora de despacho, intendente general jurídica y superintendente encargada. Ha sido docente universitaria en materias relacionadas a fundamentos del derecho bancario y financiero, derecho administrativo, legislación bancaria, entre otras. Es conferencista, ponente sobre temas de política económica, supervisión y control del sistema financiero, desarrollo del sector económico, de la economía popular y solidaria. Le doy la posta, doctora. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Lourdes, muy amable por la presentación. Muchísimas gracias, insisto otra vez, por la presentación. Permítanme saludar con Patricio. Efectivamente, para mí es un honor no solo poder estar aquí, sino compartir con él esta posibilidad de hablar respecto de este tema que a todos no solo que nos interesa, sino que nos llama precisamente a lo que es el trabajo y el análisis técnico respecto de un elemento fundamental para la gestión del crédito, sobre todo en el sector financiero popular y solidario. Hemos preparado algunas láminas con información que brevemente voy a exponerles. Solamente pido que me confirmen si es que la exposición se puede visualizar. Se ve perfectamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Vamos a hablar, como había yo anticipado, respecto a lo que es la relevancia de la información del riesgo crediticio, algunas consideraciones y factores de éxito de la información de riesgo crediticio en la base de la pirámide y lo que consideramos desde el organismo de control, desafíos para la inclusión financiera relacionados con el tema. Respecto de la relevancia de la información del riesgo de crédito, queremos hablar puntualmente del hecho cierto de que la medición adecuada del riesgo de crédito es relevante para el correcto funcionamiento del sector financiero popular y solidario y, por lo tanto, un factor crítico para la inclusión financiera. ¿Y por qué hablamos puntualmente del sector financiero popular y solidario? Precisamente porque es en este sector en donde se valora enormemente lo que significa no solo el impacto del riesgo crediticio, sino también el uso del score de crédito para la calificación del sujeto de crédito. En este entorno del análisis del riesgo de crédito hay varios actores que participan gestionando la información, que son, por supuesto, las entidades del sector, las entidades que generan los reportes de riesgo crediticio y los organismos de supervisión, en el caso del sector financiero popular y solidario, las CEPS. Y para entender el rol que cada uno desarrolla, es importante que entendamos lo que se piensa respecto de la gestión de la información vinculada con el riesgo de crédito. El Comité de Supervisión de Basilea señala que la fortaleza del sistema financiero tiene como pilar la calidad de los modelos de medición de riesgo crediticio. Y el Banco Mundial insiste... Un segundito, es que claro creo que que sí. me está pasando las láminas, no sé. Nosotros solamente vemos la portada, que es la superintendencia. Ay, qué pena. Ajá. A ver, permítanme. ¿Me confirman ahí si es que pueden ver? Pasando las láminas. Ahí sí, ahí ya pasó. Sí, sí, sí. Ya, correcto. Discúlpenme, Ya. por favor. Ya. El contenido ya lo mencioné. No voy a perder el tiempo en esto. Les agradezco por la aclaración. Como yo les decía, el Comité de Basilea tiene una posición muy clara respecto de lo que es la relación entre
el modelo de medición y el riesgo crediticio, y esto se apalanca más aún cuando nosotros vemos que el Banco Mundial señala que los sistemas de información crediticia que incluyen datos sobre prestatarios de la base de la pirámide tienen un papel potencialmente importante que desempeñar para ayudar a manejar la rápida extensión del crédito a estos segmentos del mercado. Y ahí entonces volvemos los ojos a lo que hablábamos respecto de los actores que gestionan la información crediticia. Empecemos por las entidades del sector financiero popular y solidario, a quienes les corresponde, por supuesto, la identificación y medición del riesgo individual de cada uno de los sujetos de crédito, la administración de ese riesgo y pensar cómo, especialmente en un entorno como el que en este momento estamos teniendo que sobrellevar en función de la pandemia, desde esa información se pueden generar nuevos productos y servicios financieros. En cuanto a las entidades de reporte crediticio, por supuesto, la reducción de las asimetrías en la información y la recopilación de datos precisos, oportunos y pertinentes de todas las fuentes que sean disponibles y relevantes, precisamente para que los sistemas de información crediticia estimulen un intercambio integral de información. Y ahí queremos hacer un énfasis, porque lo que necesitamos es precisamente estimular intercambios integrales de información, es decir, mejorar la calidad y la cantidad. En cuanto a los organismos de supervisión, puntualmente las SEPs, generar normativa y gestionar la aplicación de esa normativa, promoviendo, por supuesto, a través de esto, no solo la mejora de lo que es el tratamiento del riesgo de crediticio, sino también promoviendo iniciativas de inclusión financiera. Y asentamos un poco más lo que es ya el papel de los burós de crédito, precisamente con su rol fundamental en el ámbito financiero y la economía de las personas, porque hay que entender que hay una interrelación entre los dos. Y es una tendencia que cada vez se marca más y que se ha visto, insisto, muy fortalecida en tiempo de pandemia, precisamente expandir el alcance y la calidad de los servicios de reporte crediticio, incorporando información de microcrédito y la educación al consumidor para facilitar la inclusión financiera, particularmente para la población de bajos ingresos. Esto porque los servicios de reporte crediticio promueven la inclusión financiera y contribuyen al crecimiento del sistema financiero y, por ende, al desarrollo personal del país. ¿Qué queremos hacer aquí? Este vínculo necesario entre el ámbito financiero y el ámbito personal que se juntan en la información que administra el Buró de Crédito. Casos de éxito de países como Alemania, Kenia, Bosnia y Herzegovina, India y Bolivia, que precisamente han fortalecido su gestión de información crediticia en relación con lo que es la gestión de las microfinanzas. Hacemos esto como una entrada a lo que será la siguiente presentación, y precisamente en el entendido de que, como ustedes saben, la participación del sector financiero popular y solidario en el microcrédito es importante. ¿Qué es lo que se promociona? ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de información permite el acceso al crédito? Que la manejan, por supuesto, los burós. Datos de contacto de la persona, características personales, bienes, información laboral, morosidad y protestos, comportamiento crediticio, y tanto en lo comercial como con las entidades financieras. Y todo esto lo que nos lleva es a pensar cómo podemos mejorar, insisto, la calidad y la cantidad de la información para ir formándonos un perfil íntegro que permita a la persona tener acceso a bienes y servicios de calidad, incluyendo servicios financieros. Decíamos, un elemento fundamental en esta interacción entre los actores que trabajan generando información para los modelos de riesgo de crédito está la parte normativa. Y aquí tenemos en el país claridad respecto de lo que es la gestión, tanto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, que regula lo que es la calificación de activos, la información que tienen que entregar las entidades y lo que son los burós de crédito, pero también la norma que ha generado la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que habla puntualmente de la calificación del riesgo crediticio y tiene desarrollada además normativa sobre los burós de crédito, especialmente en lo que tiene que ver con el acceso a la información por parte de estos burós. Con ese breve análisis preliminar, entramos al análisis de lo que son las consideraciones y factores de éxito de la información de riesgo crediticio en la base de la pirámide. Y ahí, nuevamente, centrarnos en el sector financiero popular y solidario. Como ustedes saben, el sector financiero popular y solidario está integrado por 514 organizaciones
Estas son 510 cooperativas de ahorro y crédito y 4 mutualistas divididas en segmentos en función de sus activos, y estas colocan con corte a marzo del 2021 una cartera de crédito que supera los 13.000 millones de dólares. Tenemos más de 8.200.000 certificados de aportación, y detrás de esos certificados de aportación están más de 6.500.000 personas. Estas entidades tienen puntos de atención en todo el país, pero especialmente en los cantones con mayor ruralidad y mayor pobreza, 53% en puntos de atención con alta pobreza, 37% en cantones con alta ruralidad. Todavía el 89% de las transacciones se realizan a través de canales físicos, ahí hay mucho que trabajar. Pero lo más importante cuando uno piensa en inclusión financiera, activación financiera e información que permita llegar a las metas que se tienen planificadas, es precisamente entender que los socios del sector financiero y no financiero de la economía popular y solidaria representan el 68,17% de la PEA en el país. Aquí está lo que tiene que ver ya con información puntual respecto de la cartera del sector y la aplicación de normativas como las de medidas de alivio financiero y reformas normativas que hayan ayudado a mantener los indicadores financieros del sector respecto de lo que es esta situación que estamos atravesando, ¿no es cierto? Específicamente, queremos relevar lo importante que es realizar un análisis adecuado del impacto normativo para anticipar lo que podría ser ya un impacto en el sector respecto de ciertas condiciones de la economía. Lo que ustedes están viendo en el cuadro, dividido por segmentos, es tanto la mora actual como la mora ajustada. Si no consideraríamos las reformas normativas realizadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en razón de la crisis económica derivada de la crisis financiera, la morosidad del sector se ubicaría a marzo en el 9,07% y la cobertura de la cartera improductiva apenas alcanzaría el 70,80%. ¿Por qué relevamos estos datos? Precisamente porque es fundamental entender esta conexión íntima y que tiene que fundamentarse en sustentos técnicos entre la gestión del riesgo de crédito, la normativa y la gestión de cumplimiento normativo de las entidades controladas. Otro tema directamente relacionado con la información que estamos analizando es el nivel de riesgo de la cartera y los cambios normativos relativos a esa calificación de cartera, mostrándose con corte a marzo la morosidad por provincia. ¿Por qué podemos mostrar todo esto? Precisamente porque tenemos información reportada directamente de las entidades y porque existe quien se preocupa por analizar y gestionar esa información en función de tomar decisiones adecuadas y oportunas. No solo desde el punto de vista del supervisor, sino, por supuesto, desde el punto de vista de las entidades supervisadas. Ahora, si es que nosotros pensamos en lo que puede suceder en cuanto a la gestión normativa y lo que podría ser el impacto de limitaciones a la información crediticia, vemos además, por las correlaciones que ya se demostraron, que esto puede afectar también la inclusión financiera. ¿Y por qué ponemos esto sobre la mesa? Precisamente porque limitar la información crediticia podría llevarnos a una discrecionalidad en la construcción de la información y los modelos, lo cual debilitaría la información crediticia precisamente porque habrían deficiencias en la información disponible, o podría afectarse la calidad y la cobertura de la información histórica. También puede pasar que existan factores sistémicos que afectan la robustez de las medidas de riesgo de la cartera. Esto relacionado sobre todo con cambios normativos sobre los reportes financieros que inciden en las mediciones históricas. Esto lo vimos en el cuadro anterior sobre las medidas de alivio financiero. O también podemos ver lo que sucede cuando la información se ve afectada por shocks externos o crisis sistémicas como, que afecten los umbrales de tolerancia, como el impacto del COVID-19. Otro tema que es importante analizar es lo que pasa cuando tenemos información insuficiente y asimétrica, es decir, que la información usada en los modelos tradicionales no considera determinados segmentos de la población, lo cual efectivamente afecta a temas de inclusión financiera. La información es imperfecta cuando tenemos economías emergentes que no tienen acceso a todos los datos que deberían tener para el análisis. Existen múltiples fuentes con limitaciones de privacidad de la información,
Los segmentos de personas, hay segmentos enteros, perdón, de personas sin historial crediticio, esto porque no hay acceso a cuentas en el sistema financiero, y si nosotros pensamos en ese dato en relación al Ecuador, nuestra última información es del 52%, es decir, hay muchísimo por hacer en inclusión financiera. Y un elemento adicional es la poca evidencia de estabilidad en ingresos por subempleo o autoempleo, y en el Ecuador ese índice llega en cuanto a informalidad laboral al 65%. Estos datos nos permiten entender el impacto directo de esta correlación, es decir, limitaciones a la información crediticia versus inclusión financiera. Y con este antecedente queremos llegar al último punto de esta exposición, que son los desafíos para la inclusión financiera. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que vemos en el futuro cercano? En primer lugar, la necesidad de mejorar la calidad y cobertura de la información crediticia. Buscar nuevas fuentes de información, es decir, encontrar evidencias del comportamiento de pago de las personas, por ejemplo, en cuanto a servicios básicos u otro tipo de obligaciones como las colegiaturas, por ejemplo. Compartir información salvaguardando el derecho a la protección de datos personales. Esto en función de que el país en el país ha sido promulgada hace poco la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que modifica el tratamiento de cierta información. Desarrollar modelos matemáticos basados en nueva tecnología como el Machine Learning o el Big Data, y nuevos actores con nuevos servicios como por ejemplo las FinTech. Otro tema que vemos ya a puertas para poder trabajar en inclusión financiera de una manera más decidida y eficiente es el mayor acercamiento hacia los socios en cuanto a la lógica de la economía popular y solidaria. Efectivamente, hemos visto casos como el de Brasil, Paraguay y Bolivia, en donde el mayor relacionamiento de las entidades con los socios ha mejorado la calidad crediticia y sobre todo la cultura de pago de los créditos. Y esto, por supuesto, se puede trabajar desde y hacia los burós de información crediticia. Luego, elemento fundamental, la educación financiera, promoviendo la transparencia y el acceso gratuito a la información del historial crediticio por parte del titular de la información. Esto ya está expresamente dispuesto en el artículo 29, derechos de los titulares de datos crediticios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. También es importante promocionar la educación financiera temprana, explicando y simplificando la lectura de la información crediticia. Ahí el rol de los administradores de información relacionada con el historial crediticio es fundamental. Otro tema importante es, a través de la regulación, potenciar el manejo de la información crediticia, es decir, promover la generación de nuevas fuentes de información y el intercambio de información, integrar nuevos conceptos para generar mayor información y caracterizar de mejor manera al individuo, promover el uso de criterios alternativos para la medición del comportamiento del pago que contemplen elementos diferenciadores para determinados grupos, como las mujeres, por ejemplo, o información adicional no convencional, como ingresos de transferencias monetarias condicionadas, como el Bono de Desarrollo Humano, para potenciar la inclusión financiera. Finalmente, promover criterios para identificar la incidencia de choques externos en el comportamiento de pagos, como la pandemia o la crisis económica derivada en situaciones de desempleo, o situaciones individuales o personales que afectan la capacidad de pago sin modificar la voluntad de pago. Todo esto está en este momento sobre la mesa porque precisamente tenemos un escenario crítico en el que todos los sistemas y los análisis tradicionales se han puesto a prueba, desde todos los puntos de vista y en el entendido de la visión de todos los riesgos. Por supuesto, el riesgo de crédito está considerado, pero esa visión no convencional, esta necesidad de ponerle el lente de género a ciertos temas, inclusive normativos que no necesariamente los consideraron, y la necesidad absoluta de pensar que la exclusión financiera no es una opción y que más bien debemos trabajar desde todos nuestros ángulos potenciales, es decir, desde todos esos puntos en donde podemos tener incidencia por mejorar las capacidades y las condiciones de aquellos que están haciendo inclusión financiera, es en este momento, insisto, una obligación. Y por eso relevo nuevamente el papel de quienes entregan información y perfiles de gestión crediticia para lograr mejores condiciones de acceso al crédito y, por supuesto, más inclusión financiera. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy ilustrativo, como siempre.
Realmente creo que con su presencia se da por inaugurada la semana del SCORE. Le agradezco. Vamos ahora a presentar a Patricio Chanabá, que está ya presente. Patricio Chanabá es director ejecutivo de ASOMIF, Asociación de Instituciones de Microfinanzas. Es ingeniero comercial de la Universidad Central del Ecuador, máster en negocio bancario y agente financiero de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Es delegado permanente del Banco Central del Ecuador ante la Junta Bancaria. Sus actividades profesionales se han relacionado con la gestión, supervisión y regulación del sistema financiero nacional con base en las mejores prácticas de la industria. Bienvenido, Patricio. Aquí estamos. ¿Puedes poner tu presentación para hacer la prueba? Sí, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchas, Lourdes? Se te escucha perfectamente. Sí, voy a compartir la presentación. Perfecto. Michelle está ahí para ayudarte. No sé si ahí se puede ver. No todavía. No se puede ver, dice, me sale algún mensaje. No sé si No tiene todavía. Que permiso. Espérate un momentito que Michelle te ponga. Que si estoy habilitado ya. Patricio, sí, ya está habilitado. Ya puede compartir, por favor. A ver, le voy a intentar. Gracias. Me sale un Tenemos mensaje que dice no se puede mostrar el contenido. A ver. Michelle tiene también tu presentación, podríamos... Si serían tan amables, tal vez ayudarme ahí, porque acá no sale el mensaje que no se puede mostrar. De acuerdo. Entonces, tal vez, Michelle, si le puedes ayudar. Sí, espérenme un minuto, ya les comparto la presentación. Ya, y en ese momento tú nos vas indicando para pasar las láminas. Ya, en todo perfecto. caso, ya estoy aquí recabando algunas preguntas. Están en el chat, pueden ir anotando cualquier consulta, inquietud, pregunta que tengan para los expositores y nosotros pasaremos al final a que ellos nos ayuden respondiendo. De una vez también voy a comentar lo que nos toca el día de mañana. Cada día, digamos, tenemos una serie de conversatorios, tenemos videos, tenemos varios artículos en nuestra página de tusfinanzas.es y Aval Buró Tus Finanzas. Entonces ustedes están, quien tenga cualquier interés en conocer más sobre crédito, sobre el SCORE, va a encontrar allí. Igualmente está en YouTube, en nuestro canal de YouTube está la presentación de ayer y seguiremos pasando cada presentación si alguien no alcanzó a ver. Ya creo que está la presentación. Creo que tenemos ya la presentación. Correcto. ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias, Aval, por esta invitación. El honor es mío, más bien, Margarita, por compartir contigo esta charla que tiene una significación interesante, ¿no? De por sí, pero en la coyuntura creo que es muy importante. Eventos como este creo que ayudan a esclarecer algunos mitos que hay para el ciudadano común y en este caso para el buró de crédito. Aunque yo no voy a profundizar mucho en el buró, seguramente ayer ya lo hizo Aval y en el transcurso de esta interesante semana se seguirá ampliando la situación con los buros y la importancia que tienen en la inclusión financiera. Yo voy a topar un poco tangencialmente el tema de los buros, pero clarificando la importancia que tienen en la inclusión financiera, y me voy a referir un poco al estado del Ecuador en términos de exclusión o inclusión financiera respecto de rankings internacionales. Bueno, con eso entonces partimos. ¿Quién es ASOMIF? ASOMIF es una asociación de instituciones de microfinanzas de la cual soy su representante y que al momento agrupa a los bancos privados especializados en microfinanzas, especialmente en el microcrédito. Y hoy por hoy también son parte las ONGs más importantes del país que promueven la inclusión financiera en el Ecuador.
En conjunto, estas instituciones tienen una cartera que supera los 1.000 millones de dólares y atienden hoy por hoy a cerca de 1 millón de ecuatorianos, así que son instituciones que hacen una gran tarea de inclusión en el Ecuador. Le podemos pasar, por favor, a la siguiente. Aquí hay unas referencias poco generales que hemos sacado de documentos especializados. Oí que Margarita leyó teoría de Basilea respecto de los burós. En efecto, Basilea es como la carta madre, digamos, de lo que es supervisión y regulación bancaria. Y de ahí se han derivado una serie de estudios a lo largo del mundo. Aquí he extraído unas referencias de los criterios utilizados por el BBVA de España. Todo el mundo lo conoce, ese Banco Universal. En sus estudios que hace para los índices de prácticas regulatorias que favorezcan la inclusión financiera y de estudios del propio Banco Central y de la Superintendencia de Bancos con mejores prácticas, digamos. Estos estudios lo que determinan primero es que hay asimetrías de información en la información crediticia de los ciudadanos en los países. Cuando existen estas asimetrías de información, que no es más que limitaciones en los datos, se atenta contra la exclusión de las personas para acceder a un crédito. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras lo que hacen es, al captar los recursos de las personas, colocarlos en crédito, pero para colocar un crédito, que es un producto que se espera recuperar, tiene que tener la mayor certeza, digamos, de la calidad de pago de las personas a las que doy el crédito. Si no tengo información de su historial crediticio, difícilmente una institución financiera puede dar un crédito a una persona. Otras referencias de aquí hablan de que los burós de crédito se han convertido en una herramienta que evita el sobreendeudamiento de las personas porque permite planificar, revisar, evaluar cómo va su endeudamiento en el sistema y las mismas instituciones hacen este análisis para evitar sobreendeudar a las personas. La información positiva, negativa del sector financiero y no financiero es fundamental para un buró de crédito, de tal manera que pueda dar la mayor cantidad de información a las instituciones financieras para facilitar este acceso de las personas. Y la adecuada regulación en cuanto a los burós, a su organización y a los productos y servicios que presta el sistema financiero son fundamentales para promover esa inclusión de las personas. Con esto, solamente yo concluyo en esta primera lámina. Si no hubieran burós de información, difícilmente las personas podrían acceder a un crédito. Y tenemos que pensar que el estar registrado en un buró más bien es bueno. Si no estoy registrado en un buró de crédito, realmente se me complica el acceso a un crédito en cualquier institución financiera, sea banco o cooperativa. Lo que tenemos es que cuidar que nuestra historia sea lo mejor posible presentada positivamente con nuestro comportamiento de pago y responsabilidad del manejo en los registros de un buró de crédito. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí veamos unos indicadores del estado de inclusión, de exclusión financiera del Ecuador con respecto a rankings internacionales. Estos son datos de Global Findex, que es una fuente del Banco Mundial, de un estudio a nivel de todo el mundo que hace, probablemente de cerca de 200 países en el mundo, de cómo está la inclusión de los ciudadanos en servicios financieros. Vemos en el color un poco tomate Ecuador en varias variables sus porcentajes que presenta frente a América Latina o a países más desarrollados como Norteamérica o países de la OECD. En todos, como vemos tanto en la tablita de datos como en el gráfico de barras, el Ecuador lamentablemente presenta los más bajos índices de la región en términos de inclusión. Por ejemplo, el 51%, solamente el 51% de la población mayor a 15 años tiene una cuenta en una institución financiera. Eso significa que prácticamente la mitad de los ecuatorianos en edad de trabajar, mayores a 15 años, no tienen un servicio financiero. Y no tienen ningún servicio porque al no tener cuenta, que es la forma de ingresar al sistema financiero, no pueden acceder a un crédito, no pueden acceder a una tarjeta de débito, a una tarjeta de crédito,
a transferencias y a una serie de servicios que presta el sector. Eso es un lastre importantísimo para el desarrollo de las personas y la propia economía de un país. El uso de la tarjeta de débito, tarjeta de crédito para compras, el Ecuador presenta un índice de 14%. Si bien en América Latina el indicador es bajo, 29%, ya que América Latina y el Caribe son de las regiones que más baja inclusión presentan en el mundo, pero Ecuador lamentablemente está mucho más abajo de ese indicador y abajo de la región. Si nos comparamos con los países desarrollados, como ven ustedes, los indicadores están cercanos al 100 o al menos sobre el 80% en este caso de las tarjetas de crédito o de débito. El titular de una tarjeta de crédito que se ha convertido en una herramienta de pago y de consumo en todo el mundo de forma importante, el país apenas tiene un 9% de las personas en edad de trabajar que tienen una titularidad en tarjeta de crédito. Frente a las otras regiones, la diferencia es enorme, ¿no? Quienes han hecho depósitos del último año presentan un indicador de 74%, igual bajo frente a los otros indicadores. Se han hecho pagos digitales en Ecuador, apenas un 20% en el último año, frente a indicadores superiores de las otras regiones, o haber obtenido un préstamo en el último año en una institución financiera o haber usado la tarjeta de crédito, apenas en el país se ha aplicado un 17% frente a indicadores superiores que tiene la región. Pasemos, por favor, la siguiente lámina. Estos números, estos porcentajes que vimos en la lámina anterior, en número de ecuatorianos, como decíamos, superior a 15 años, está clasificado de la siguiente manera. Más de 6 millones de personas de la población en edad de trabajar al 2020 estarían fuera del sistema financiero. Ya escuchamos a Margarita algunos de los retos que tiene el Ecuador en términos de inclusión, y en realidad ese es un reto de hace algún tiempo ya en el Ecuador, pero hoy por hoy, ya que renovamos, digamos, la visión de la gestión gubernamental, creo que es un reto que se impone para toda la sociedad en lograr reducir ostensiblemente estos bajísimos indicadores de inclusión que tenemos en el país. Hombres, 3 millones y un poco más, mujeres, más de 3 millones, 100.000 personas que están fuera del sistema. Si vemos por edad, 1,5 millones de jóvenes de 15 a 24 años están fuera del sistema, de más de 25 años, 4.6 millones, y en la parte rural, cerca de 2 millones de personas no tienen acceso. Sigamos, por favor, a la siguiente. En cuanto al crédito, donde la incidencia de los sistemas de información crediticia son fundamentales, igual en el año 2017, aquí déjenme hacer una precisión que me olvidé al inicio. Global Findex hace estos rankings cada 4 años. El último fue el del 2017, por eso no hay cifras, digamos, actualizadas. Este año Global Findex sacará su ranking actualizado, pero de algunas verificaciones que hemos hecho con información general del sistema financiero o con información del propio Banco Central que ha publicado respecto de inclusión financiera, los números no han variado mucho. Seguimos un poco con esa situación. Aquí decíamos que las personas que recibieron préstamo en el último año, en el ranking del 2017, el Ecuador en América Latina presenta el indicador más bajo. Apenas un 32% de personas ha podido acceder a un préstamo en el 2017. Todos los demás indicadores de los demás países son superiores al que presenta el Ecuador. Y en cuanto a profundización del crédito en la economía, que es la relación de los créditos del sistema financiero frente al PIB, al Producto Interno Bruto de los países, del año 2019 e igual 2020 no ha variado mucho, de información del Fondo Monetario, Ecuador igual tiene un muy bajo indicador de profundización financiera a través del crédito en economía, un 28% de la relación créditos PIB, bajo en cuanto a los demás países de la región y que deja un reto enorme para poder dar condiciones de desarrollo a la economía y a las personas del Ecuador. Sigamos, por favor, a la siguiente. Y este es otro ranking internacional que en lo personal a mí me gusta bastante, es el que publica Microscopio Global. Es un estudio auspiciado por la revista The Economist,
Como saben, la revista The Economist tiene un gran prestigio académico internacional y es un estudio muy interesante respecto a las facilidades regulatorias y que da un Estado para la inclusión financiera en los países. Este estudio es del 2020, está actualizado, donde podemos ver de 50 y tantos países que hace este estudio, Microscopio Global. El Ecuador está un poco más a la derecha de la mitad. Bajo el Ecuador hay otros países, así lo vemos, son países del área asiática y del área africana. Entonces, de hecho, este indicador lo que hace es verificar frente a los 3 países vecinos, como ustedes ven, estamos casi a la mitad. En lo que es estabilidad e integridad respecto de la situación económica, de la sociedad, nosotros tenemos 59 puntos, igual muy por debajo de los otros 3 países. En el componente de productos y puntos de venta, tenemos 60 puntos, igual una diferencia importante frente a los puntajes de los otros países. En regulaciones, en políticas para protección al consumidor, creo que es en donde mejor estamos, porque tenemos 73 puntos, no muy lejano de los otros puntajes. Lo mismo en infraestructura, tenemos también un puntaje creo que es rescatable y que se puede seguir trabajando. Y en el factor de ajuste, que tiene que ver un poco con la estabilidad política, económica de un país, también presentamos niveles bajos, digamos, y estándares bajos en cuanto a favorecer la inclusión financiera. Vayamos a la última lámina, por favor. ¿Podemos pasarle a la siguiente? Gracias. Esto a manera de corolario, digamos, si bien los indicadores que vemos de exclusión financiera en el país tienen que ver con una serie de factores, con una serie de razones regulatorias, de políticas públicas y de la propia amplificación del sistema financiero. Pero hay una herramienta que ha sido fundamental en cuanto a la inclusión a través del crédito para la mayoría de los países. Y ese es el tema de burós de información. En varios países estas herramientas se han convertido en la herramienta fundamental para lograr la inclusión y el acceso al crédito a la mayoría de las personas. Tomen en cuenta que para el Ecuador puede ser un reto doblemente importante este acceso de las personas, ya que tenemos una economía informal en alto grado, al menos del 60% de nuestra economía responde a la informalidad. El microempresario, las microempresas representan más del 90% de las empresas del país y acumulan la mano de obra no calificada en gran medida. Entonces, el reto es fundamental para lograr el acceso al crédito, especialmente para este sector. ¿Qué beneficios tienen los burós de crédito en ese sentido? Son actores clave en los sistemas financieros y comerciales para brindar información en la toma de decisiones de menor riesgo. Como decíamos, estar incluido en un buró de crédito no es malo per se. Poco se ha estigmatizado eso en nuestra sociedad, lo cual es mala información y un poco de mala interpretación. Estar incluido en un buró de crédito es bueno. Lo malo es que no atendamos adecuadamente o seamos irresponsables, digamos, en el manejo de nuestro sobreendeudamiento o en la situación del manejo de nuestras deudas. Hoy estamos en una pandemia y ha salido un decreto del presidente para ayudar a miles de personas que han tenido problemas por la pandemia. Vamos a ver eso, cómo se aplica en el tema de burós y cómo esto puede ayudarles a las personas que de alguna manera pueden mejorar en ciertos casos su perfil crediticio, pero la falta de información también va a ser un problema para otorgar un crédito. Los reportes de crédito son una herramienta que abre la puerta del crédito, como decimos, a los ciudadanos para cualquiera de sus necesidades. El buró fomenta la democratización del crédito en los distintos sectores de la población, genera un entorno para evitar el sobreendeudamiento, en tanto hay un buen manejo del demandante y del otorgante del crédito. La información que proporcionan ayuda a Patricio, se te cerró el micrófono. Sí, están
Están los fantasmas manejando la presentación. Y por último, las soluciones que presentan los burós de información, que no solamente son reportes crediticios, sino ayudan a las instituciones financieras a evaluar de una manera más integral el perfil de riesgo y del comportamiento de los pagos de las personas, definitivamente que promueven la inclusión financiera, porque abren ese abanico enorme de soluciones crediticias que pueden ayudar a amplios grupos poblacionales de un país, en este caso del Ecuador. Así que tenemos en manos ese reto y tenemos que seguir fortaleciendo la presencia de estos sistemas de información crediticio para mejorar las condiciones del crédito y de la microempresa en el Ecuador. Muchas gracias y atento a cualquier inquietud. Muchas gracias, Patricio. Sí, tenemos algunas preguntas. Voy a proceder a ir enviándoles para que contesten, ya sea Patricio o la doctora Margarita. A ver, preguntas. La reactivación necesita crédito. Para que haya más crédito, ¿qué se necesita? ¿Para quién es la pregunta? Creo que aquí ustedes verán, me parece que la primera es para la doctora. La reactivación necesita crédito. Para que haya más crédito, ¿qué se necesita? Muchas gracias, Lourdes. En realidad, para que haya crédito se necesitan muchas condiciones, especialmente lo que tiene que ver con claridad respecto de la normativa, lo que llamamos en términos generales seguridad jurídica. Si es que nosotros vamos a exigirles a los intermediarios financieros una gestión determinada y no les damos seguridad respecto de las condiciones en las cuales se van a colocar esos créditos, por ejemplo, no necesariamente estamos generando un entorno en el que vaya a haber un aumento de lo que se está colocando. Otro tema que es fundamental y que tiene que ver con la posibilidad cierta de que los intermediarios financieros coloquen más son precisamente todas aquellas medidas que le dan claridad al mercado. Vuelva a entenderse todo lo que acabamos de señalar, tanto Patricio en su amplia y clara presentación como yo en las cifras que presenté, ¿no es cierto? Mientras más información se tenga respecto de los potenciales sujetos de crédito, más posibilidades hay de que esas personas accedan a una operación en su favor. Y ahí hay que entender esto, insisto, desde la manera más amplia, ¿no? Si vamos a reinventar en función de la crisis los productos de crédito, muy probablemente tengamos que reinventar los perfiles de crédito, cómo calificamos al sujeto, qué información tomamos en cuenta para poder decir esta persona es un buen sujeto de crédito, yo creo que va a pagar y entonces le confío los recursos de mis depositantes, porque ahí hay que entender también el otro lado. No es que los intermediarios financieros dan crédito de recursos que sean propios, son los recursos que les han sido depositados y por lo tanto tienen la obligación de administrarlos de la mejor manera, garantizando esos recursos. Y ahí está nuevamente esta necesidad de hacer un adecuado análisis de los sujetos que reciben esos créditos con todos los elementos necesarios. Entonces, yo sí me atrevería a decir claridad en cuanto a la gestión normativa, por un lado, y por otro lado, por supuesto, mientras más información, mientras mejor información tengamos, podemos favorecer más una ampliación, digamos, de lo que es la colocación del crédito en el país. Muchas gracias. Nos dicen, desde niños en Estados Unidos hablan del historial crediticio. ¿Se puede pedir que en Ecuador se enseñe también eso en las escuelas? Creo que me corresponde a mí. Sí, ¿no? Ese es uno de los pasivos que tenemos en el país en cuanto a condiciones de inclusión financiera, que es el componente de educación financiera. La educación financiera, como bien menciona quien pregunta, que en Estados Unidos, por ejemplo, se enseña de los burós desde la escuela, sucede en muchos otros países donde es parte de la malla curricular desde las escuelas, no digamos en los colegios o universidades, la explicación de cómo funciona un sistema financiero, cómo funciona un crédito, cómo funcionan los servicios financieros, para qué sirven, cómo benefician a los ciudadanos. Y en este caso, fundamental, el funcionamiento de un buró. Y por eso las personas en esos países, no solo que no tienen temor, no estar registrados en un buró,
más bien buscan cómo estar registrados en un buró. En Estados Unidos, como todos sabemos, es una sociedad que vive del consumo y del crédito. Y no estar en un buró de información que dice es prácticamente estar desaparecido del radar de las instituciones financieras. Entonces, en nuestro país tenemos que implementar un proceso de educación financiera que tenga esa profundidad y esa amplificación de explicación a los ciudadanos. Es algo que hay que comentar también con el Ministerio de Educación. Sí, sí. Dice aquí, ¿qué esfuerzo hacen las cooperativas para digitalizar a sus socios? Ahí hay dos componentes, ¿no es cierto? En realidad, el trabajo que estamos haciendo desde la superintendencia tiene que ver con una transformación digital de los servicios financieros. Esto era una condición deseable antes de la pandemia. Con los cambios que hemos tenido, sobre todo respecto de las costumbres de las personas, se ha vuelto una necesidad. Pero hay que entender que este componente de transformación digital de los servicios financieros tiene una contraparte, que es la alfabetización digital de los socios, que van a ser quienes reciban esos servicios financieros a través de los distintos mecanismos. Tenemos que entender además otra lógica, que es la de la oferta y la demanda del servicio financiero. Como ustedes vieron, el sector financiero popular solidario tiene más de 3.700 puntos de atención a nivel nacional y más del 80% de sus transacciones se realizan en canales físicos. Esto tiene que ver con la interacción que hacen los socios con las entidades, con inclusive yo me atrevería a llamar la cultura que está alrededor de esta interacción. Entonces, si mi socio no me exige que yo le dé servicios por canales digitales, muy probablemente yo como cooperativa no los desarrolle. Y hay elementos que abonan a esta interrelación, digamos así, como por ejemplo el rango etario. Hay condiciones muy marcadas respecto del rango etario de los socios que nosotros podemos ver, son distintas entre las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos privados o los bancos públicos, y por supuesto las personas de ciertos rangos etarios preferirán servicios financieros digitales y los exigirán a los intermediarios financieros con los que interactúan versus lo que pueden ser personas de otros rangos etarios. Hay muchas cosas que entender en cuanto a lo que es servicio financiero digital, alfabetización digital, transformación digital en la gestión del intermediario financiero, pero lo importante, creo yo, más allá del servicio financiero en sí, y creo que es muy pertinente en cuanto a los temas que estamos discutiendo, es la posibilidad de mejorar el manejo de la información a través de canales digitales. Y creo que ahí hay un valor fundamental que no debemos perderlo. ¿Cómo mejoramos a través de estas herramientas digitales no solo la manera de recolectar información, sino de generar más y mejor información? Y en esto las posibilidades son enormes. Vamos a un punto que es mínimo, ¿no? En vez de pagar ciertos temas que son masivos, como por ejemplo lo que tiene que ver con los bonos sociales, ¿no es cierto?, en efectivo, podría pensarse ya en digitalizar esos pagos, hacer los pagos en cuenta o hacer los pagos a través de medios de pago digitales o físicos con tarjeta de pago, y poder darle trazabilidad al pago, poder darle trazabilidad al gasto, poder levantar más y mejor información. Y por supuesto lo que decía Patricio, y me permito atarlo con esta explicación, ¿no? No hay registro crediticio malo. Lo malo es no tener registros crediticios. Y mientras logremos entender eso y manejar eso adecuadamente, creo que podemos avanzar hacia mejores momentos para el acceso al crédito y para la inclusión financiera. No necesariamente digital, pero sí inclusión financiera en el concepto íntegro, ¿no es cierto?, con servicios financieros adecuados, oportunos y dignos para las personas. En esa línea, si estamos tan abajo en la inclusión financiera en el Ecuador, ¿qué hacer desde el lado de la población? Es decir, de los de a pie, los que vamos a la institución financiera, ¿debemos acercarnos con más confianza? ¿Qué es lo recomendable desde el lado de acá del ciudadano? Sí, bueno, exacto. Hay también un mito que se ha puesto en cuanto al sistema financiero. Tenemos que un poco desmontar ese mito y la gente, los ciudadanos, nuestros vecinos, digamos, tenemos que entender que un sistema financiero es fundamental en cualquier economía
Y si no hubiera un sistema financiero, difícilmente podríamos tener la forma en cómo se desarrollan ahora las empresas, las personas, la economía en general. Los ahorros de las personas sería imposible tenerlos en ningún lado en el colchón bank. Tendríamos una desorganización y un caos completo, digamos. Entonces, tenemos que un poco entender que la contribución que un sistema financiero hace a las economías es clave, es determinante y es la única manera como puede canalizar el crédito para el desarrollo de las empresas, de las personas. Así que acerquémonos a las instituciones, bancos, cooperativas, están para eso, están con sus recursos listos para poder atender a las personas, ¿no? Claro, ya cada caso será particular y habrá que ir viendo qué requisitos nos piden y poco a poco ir formando, digamos, esa experiencia con las instituciones para poder ser sujetos de crédito en futuro. Muchas gracias. Están en análisis nuevas medidas adicionales de alivio financiero para los ciudadanos y en esa línea, ¿cómo ven la solicitud del señor presidente de la disminución de las tasas de interés activas? ¿Para quién la pregunta? Patricio, sí, eso. A ver, a ver, creemos que es válido, ¿no? Un planteamiento que ha hecho el señor presidente en cuanto a las tasas de interés. Es un tema que de hecho la sociedad sabe que se venía hablando y se viene hablando desde hace algún tiempo en el Ecuador. Ahora lo que tenemos que entender es cuál es la forma correcta para propender a una mayor competitividad en términos de tasas de interés activas en el mercado. No es tan simple, digamos, de tener una buena voluntad o peor aún de tener un decreto para bajar tasas de interés. La tasa de interés es como cualquier producto de un bien que se vende en economía. Digamos, una mesa, es igual que una mesa. Para poder hacer una mesa, el carpintero necesita materia prima, cola, clavos, la madera. Y cada uno de esos componentes tiene un costo. Y luego suma los costos y se pone un margen pequeñito de ganancia para vender esa mesa. Si de alguna manera ese precio de venta se reduce más abajo que el costo de las materias primas para la mesa, el carpintero no hace la mesa, obviamente, porque no va a hacer una mesa para perder. Lo mismo pasa exactamente en una institución financiera, una cooperativa o un banco. Si la tasa de interés, que es el precio del dinero, es inferior a los costos de producción, las instituciones no dan crédito. Y es lo que lamentablemente ya ha pasado en el país, al menos desde hace unos 10, 12 años. Desde que ha habido la política pública de tener techos a las tasas de interés, que a lo contrario de lo que se puede haber esperado, que haya más competencia, ha reducido la competencia, ha hecho que se disminuya el crédito. Se ha dado más crédito en volumen, sí, podemos ver desde hace 10 años los números, ha habido más crédito, pero en menos personas, lo cual quiere decir que se ha abandonado a la base de la pirámide porque los créditos más pequeños son más costosos, por lo tanto he dejado a la deriva a esa gente, ya vemos que 6 millones están fuera del sistema financiero y hemos dejado que esas personas vayan al chulco. El chulco en el país es una práctica mafiosa, peligrosa, y lamentablemente les cobran a las personas, a los ciudadanos, a los microempresarios, tasas por lo menos del 10% mensual. Estamos hablando del 120% anual, y las personas siguen esas manos del chulco. Entonces, lo que creo tenemos que pensar antes del costo del crédito, que es importante, pero hay que verlo técnicamente cómo están las condiciones de la economía del país para poder ver el costo del crédito. Lo que primero tenemos que preguntarnos es el acceso al crédito. Es más costoso la persona que no tiene acceso al crédito por estar en manos del chulquero antes que un crédito regulado en una institución financiera. Ahí si me permite, Lourdes, nada más un comentario. Yo iba a preguntar si Patricio o yo, y ya Patricio me ganó la respuesta. Lo que yo quería nada más acotar es que justamente en la línea de lo que se ha expuesto y haciendo énfasis en la parte normativa, yo creo que hay un compromiso puntual de los controladores y los reguladores de hacer estos ajustes técnicamente. Y ahí el aporte que nosotros podemos dar desde el organismo de control, desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de manera fundamental,
es precisamente el de aportar con la información que se requiera para poder tomar con fundamento técnico las decisiones que haya que tomar. Y eso es precisamente lo que hay que entender. Esta no es una decisión que pueda tomarse de ninguna otra manera que no sea técnica, porque en realidad las afectaciones pueden ser complejas. No solo para las entidades, ¿no es cierto?, sino también ya para, como mencionaba bien Patricio, afectaciones de otros niveles, como por ejemplo el acceso al crédito. Bueno, quedan bastantes preguntas, pero muchas ya se han contestado en toda esta explicación. Aquí pone que por qué los menores de 15 años no tienen crédito, ciertas cosas que justamente el día jueves vamos a hablar del tema de estudiantes, de jóvenes, y entonces les invitamos a que estén ahí. Y creo que ya estamos sobre el tiempo, les agradecemos muchísimo. Tenemos una que otra pregunta que se queda en el tapete que iremos contestando en esta semana. Y pues simplemente agradecerles muchísimo, tanto a Margarita como a Patricio. Ha sido un gusto y un honor tenerles aquí. Y pues tenemos mucho que aprender y avanzar en el país en cuanto a inclusión financiera. Muchísimas gracias a los participantes, a las personas que nos han apoyado con sus preguntas, a la gente que ha estado aquí presente. Sigan acompañándonos, queremos invitarles, como les decía, al conversatorio que se realiza mañana, miércoles 9, que se trata sobre mitos y realidades sobre el crédito, preguntas frecuentes de los ciudadanos. Estará presente José Patricio Moreno, presidente de Deuda SOS, consultor en temas financieros y de riesgos, y estará como moderadora la periodista Evelyn Tapia. Entonces, las preguntas que se quedan en el tapete seguimos contestándoles en esta semana. No falten y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctora, Patricio. Una muy buena noche. Muchas gracias a ustedes. El honor más bien nuestro. Muchas gracias, Ábal. Muchísimas gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, Javier. Un gusto, Patricio. Buenas noches a todos. Un gusto también, Margarita. Gracias.